no se limita a un periodo de la historia, significa que no es que Dios utilizó ángeles para un periodo en particular, no sé, para la creación, que fueron activos en la creación los ángeles, por supuesto, y listo. No, están en toda la Biblia, ¿sí? En toda la Biblia. Por eso yo pongo acá, se menciona desde el primer libro, cuando decimos primer libro, el primer libro escrito, que puede ser Génesis o Job, hasta el último, Apocalipsis. Tanto el ministerio como la enseñanza de Jesús hace referencia a ángeles, no solo en su enseñanza, sino en su misma vida. Dijimos que los ángeles están en toda la Escritura, ¿sí? Desde el primer libro, Génesis o Job, hasta el último, están en la enseñanza del Señor Jesucristo y en el ministerio del Señor. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ángeles muy activos durante la vida del Señor, durante la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas apostólicas y demás. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento siempre presenta a los ángeles como criaturas reales. Con esto quiero decir que no son producto de la imaginación, no son ideas humanas, se presenta como criaturas reales, existentes, de modo que se consideran como, no se consideran ilusiones o productos de la imaginación. Y acá agregamos, en las 34 ocasiones en que ocurre la palabra en los escritos mosaicos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los ángeles siempre aparecen como criaturas reales que hacen cosas específicas, compatible con su servicio como mensajeros. La palabra ángel significa simplemente mensajero, no es algo místico, algo superior, es mensajero, que llevan un mensaje de Dios, que hacen algo particular para lo cual Dios los mandó. Bien, y acá damos ejemplos. Antiguo Testamento, Génesis 18, Abraham comió y conversó con ángeles. Por eso es que podemos ver en la Escritura que no es a veces como quizás en nuestra modernidad o en lo que podemos ver en televisión, en una película, no es que se aparece una luz, a lo mejor en algunas circunstancias sí, pero Abraham comió con ángeles como personas comunes y corrientes, que eran ángeles, ¿sí? En el Pentateuco, en Jueces, menciona al ángel de Jehová. Yo esto lo menciono también cuando hablo del ángel de Jehová en una de las clases, que es una cristofanía, ¿sí? Es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Segunda Samuel 24, acuérdense cuando David hace el censo, inapropiadamente Dios lo castiga y dice que envía el ángel para castigar al pueblo de Israel por lo que había hecho David. Isaías 6.2, acuérdense la visión de Isaías, que dice, miserable de mí, porque han visto mis ojos al rey, aparecen ángeles, ¿sí? Serafines. Ezequiel nombra querubines, Daniel aparece el ángel Gabriel. Gabriel aparece tanto, por supuesto, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿A dónde aparece Gabriel en el Nuevo Testamento? En Mateo, pero ¿en qué circunstancia en particular? Ese es Miguel. Cuando anuncia a María que iban a ser el Señor, ¿sí? Daniel, acá aparece, como decía Miguel, aparece varias veces. Zacarías nombra ángeles como agentes de Dios en el capítulo 1 y del 1 al 6 nombra ángeles como que interpretaban visiones. En los Salmos también aparecen como siervos de Dios, como el ejército de Dios, distintos nombres que hacen referencia justamente a los ángeles, y también yo acá puse ayudadores, pero lo especifico más en el apunte, aparecen como ayudadores del pueblo de Dios. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, además de lo que nuestro Señor enseñó acerca de ángeles, los autores del Nuevo Testamento también afirmaron su existencia, aparecen en las cartas apostólicas, ¿sí? Entonces, los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también
mencionan a los ángeles. Por ejemplo, en el ministerio del Señor Jesucristo. Dijimos al ángel Gabriel, anunciando a María, apareciéndose en sueños a José para que no abandone a María, y así un montón de casos. En los Hechos de los Apóstoles aparecen ángeles para ayudar a los apóstoles, por ejemplo, al salir de la cárcel, ¿sí? Que se les caían las cadenas o se le abrían las rejas. Dirigir a Felipe y a Cornelio, animar a Pablo en su viaje. Esto vamos a buscarlo, me encanta este pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Y hay algo que quiero rescatar, y vamos tratando de meter alguna aplicación a la vida. Cuando mencionábamos recién que los ángeles de Dios abrieron las cárceles a Pedro, hicieron caer las cadenas a Pedro y Juan, me encanta cuando posteriormente Pedro cuenta su testimonio a la iglesia y dice, el Señor me ha librado. ¿Qué significa? Que los ángeles, como agentes de Dios, no se llevan la gloria. No es lo importante. Y a ellos no les interesa en lo más mínimo que les reconozcan. Ellos dan gloria a Dios. Hechos 27, versículo 23 dice, acuérdense, Pablo en la tempestad en el mar, camino a Roma, se rompió la nave en donde iban, se iban a perder muchas vidas, y el Señor, Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Todo el mundo estaba desanimado, creían que todos iban a morir, y Dios envía un ángel. Ahora bien, ¿cómo se le apareció a Pablo? No sabemos, la Biblia no lo dice. Pero ¿cuál fue su función? Animar a Pablo y darle aliento a todos los que estaban con él. Y Pablo lo cuenta, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hermoso. Otra vez, no importa el ángel, del Dios de quien soy y a quien sirvo. La gloria siempre es de Dios. Seguimos. Bueno, las enseñanzas de Pablo están las notas en el apunte que tienen en sus manos. Busquen los versículos en su casa para que no nos ocupe el tiempo. Entonces dijimos que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero propiamente en las enseñanzas del Señor Jesús, ¿sí? Sirvieron a Cristo luego de la tentación. El Señor es tentado en el desierto por el diablo. Ya sabemos, el Señor vence la tentación y dice que vinieron ángeles y les servían. Él enseñó que el estado humano en la resurrección sería como el de los ángeles. ¿Quieren buscarlo? Mateo 22 dice así, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Acá los escribas le había hecho una pregunta a Jesús, para que caiga una mujer, se casa con alguien, muere ese, se casa con el hermano, ¿de quién va a ser al final? Y él les responde esto, que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Está diciendo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, no procrean, agregué ahí en el apunte. Seguimos. Los ángeles separarán a los justos de los injustos al final del siglo. Esto lo cuenta el Señor en varias parábolas, ¿sí? No solamente en este pasaje que doy de Mateo. Ángeles acompañarán al Señor en su segunda venida. Incluso hay muchísimas apariciones de demonios y del diablo durante el ministerio de Jesús. ¿Alguna quiere decir alguno referido a esto? ¿Alguno que se acuerde? En cuanto a demonios en el ministerio del Señor, que también son ángeles pero caídos, ¿no? Muy bien, acuérdense, el endemoniado gadareno. El Señor
Él libera a este endemoniado y los demonios le piden, no nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos. Y el Señor les da lugar a eso. Significa que el Señor tiene autoridad sobre todas las cosas, ¿no? Lo vamos a ver en un ratito. Bueno, la creación de los ángeles, el hecho de su creación. Los ángeles son criaturas creadas. Salmo 148, 5. ¿Alguno que lo tenga y lo quiera leer? Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Muy bien. Son criaturas creadas, no son eternas como lo es Dios. Mauricio decía el otro día que el único ser eterno es el Señor, Dios, ¿sí? Dios trino, que convive en su santa Trinidad, pero no así los ángeles. Fueron creados como fue creado todo lo demás. Esto significa que no evolucionaron de alguna forma. Esto se corrobora con el hecho de que los ángeles no procrean, como dijimos en el pasaje de Mateo 22:30. Cuando ellos fueron creados como ángeles. Ahora bien, el agente de su creación. Y yo cito acá dos pasajes, Juan hablando acerca del Señor, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿sí? Por el Señor Jesucristo. Si todas las cosas fueron creadas por Él y los ángeles son criaturas creadas, también fueron creadas por Cristo. Y también lo dice un pasaje muy parecido al de Juan en Colosenses 1:16, que todo fue creado por medio de Él y para Él. El tiempo de su creación. Bueno, la Biblia no nos especifica en qué tiempo fueron creados. Ahí doy un texto, Job 38:7, a ver quién lo quiere leer. Muy bien. Acá aparece otra, como decíamos, de los salmos, pueden ser llamados de distinta manera. Acá son llamados como los hijos de Dios, ¿sí? El estado de su creación. Fueron creados en santidad. Acá en la pantalla puse algo muy breve, en el apunte lo especifico un poco más. Originalmente todas las criaturas angélicas, los ángeles, fueron creados por Dios, como dijimos. Y Dios dijo que toda su creación, incluso ángeles, fue buena. Dice, todo lo que ha sido hecho fue bueno. Entonces podemos suponer y pensar que su estado original fue en santidad. Aún después que el pecado entró en el mundo, los ángeles buenos de Dios o los ángeles de Dios que no se rebelaron contra Él son llamados santos, ¿sí? En Marcos 8:38, ahí lo puse en el apunte, el Señor Jesús llama a los santos ángeles de Dios. Y aquellos que se han rebelado son los ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Yo puse algo en el apunte que no quise poner ahí para no extendernos. Además de ser creados en santidad, quiero especificar la idea que son criaturas, que son creados, ¿sí? Lo vengo diciendo igual en toda esta charla. Los ángeles son criaturas, no el creador, pero constituyen una orden especial de criaturas. No son como los seres humanos, están en una esfera distinta a la que fuimos creados cada uno de nosotros. Personalidades. Estoy en la página 2 del apunte. La personalidad significa que se tiene existencia personal. Así que queremos decir que los ángeles tienen existencia personal, poseen la calidad o el estado de personas. ¿Qué significa esto? Que tienen inteligencia, emociones, voluntad. Y doy ejemplos. Mateo 8:29, 2 Corintios 11:3, 1 Pedro 1:2. ¿Quién quiere buscar? En distintas, no les voy a decir a quién busque cada pasaje. Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Muy bien. Tienen pensamiento, no son robots que hacen, no. Le preguntan al Señor, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos? Significa que son atormentados, ¿sí? Que tienen emociones. Otro versículo. ¿Sí? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos anhelan cosas, ¿sí? Tienen deseos, voluntad, sentimientos. Bueno, son seres espíritus. Los ángeles, los demonios y Satanás, puse acá, pertenecen a una clase de seres que se pueden clasificar como espíritus, ¿sí? Como seres espíritus. A los ángeles se les llama espíritus ministradores, en Hebreos 1:14. A los demonios se les llama espíritus malignos e inmundos, ahí doy la cita, y Satanás es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? La Escritura llama a los ángeles y demonios espíritus. Usa la misma palabra, neumata, ¿sí? Para el Espíritu Santo usa neuma, es muy parecido a la palabra que usamos hoy, neumático, referido a aire, significa aire. Usualmente aparecen como hombres también, lo dijimos al principio, y hay una referencia en Zacarías a que había ángeles mujeres. Búscalo en tu casa, léelo, escudriñalo, así no ocupamos el tiempo. Son inmortales y no se propagan, ¿sí? La cantidad de ángeles es y será siempre la misma. El Señor enseñó que los ángeles no engendran ángeles, ¿sí? Son la misma cantidad que fueron creados en la creación, es la misma cantidad que existen ahora. Están los ángeles caídos que van a estar siempre caídos, no tienen la posibilidad de arrepentirse, no es la materia que nos toca en esta hora hablar de demonios, pero lo que voy a decir es lo siguiente. Dios creó exactamente la misma cantidad antes de la creación que la que hay ahora. Y los ángeles que cayeron quedaron caídos para siempre sin posibilidad de redimirse. Son criaturas superiores a los hombres. Acá yo cito el pasaje de Hebreos. El escritor de la epístola a los Hebreos dice que cuando nuestro Señor encarnó, se hizo por un poco de tiempo inferior a los ángeles. El Señor se hizo hombre. Y la Escritura dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, citando al Salmo 8, ¿sí? Buscalo también en tu casa. Y si el Señor, en su humillación y de manera solamente temporal, en el tiempo que estuvo en esta tierra, se hizo inferior a los ángeles porque era hombre, suponemos que los hombres entonces son inferiores a los ángeles. Y también como último punto respecto a esto yo pongo ahí, también es inferior a los ángeles puesto que ellos pertenecen a una clase de seres sobrehumanos, ¿sí? Que son más fuertes, que por supuesto no tenemos nosotros el poder que tienen ellos, no tenemos su naturaleza y a diferencia del hombre no están sujetos a la muerte. Avancemos. Esta frase me gusta decirla tal cual. En resumen, hay similitudes entre los ángeles y la deidad, entre los ángeles y los hombres. Los ángeles son una clase distinta de seres, a semejanza de la deidad, pero a diferencia de los hombres, ellos no mueren. Como la deidad, son superiores a los hombres en cuanto a fuerza, aunque no son omnipotentes como lo es Dios, por supuesto. Al igual que ambos, la deidad y los hombres tienen personalidad. Como la deidad, son seres espirituales, aunque no omnipresentes como lo es Dios. Pueden llegar a compartir alguna característica con el Señor, pero no son el Señor.
Nosotros podemos tener alguna característica como el Señor, pero tampoco lo somos. Fuimos hechos creados a imagen y semejanza. Y los ángeles, si bien comparten una característica, no las comparten todas. El Señor es supremo por sobre todas las cosas. Bueno, la organización de los ángeles. A ver cómo vamos de tiempo. Tenemos 10 minutos, 12 minutos. Los ángeles constituyen un número tan sumamente grande que no se puede contar. Esto es lo que significan, como dice la Escritura, ¿sí? Muchos millares, dice en un momento, o millares de millones de ángeles, son términos que se usan para describir el número de los ángeles en Hebreos 12:22 y Apocalipsis 5:11. Por cierto, el segundo versículo, el de Apocalipsis, declara que hay millones de ángeles, su cantidad cualquiera sea, no aumenta ni disminuye, ni tampoco la podríamos contar, ¿no? Agrego ahora, y el hecho de su organización. Léanlo en su casa, pero lo que quiero decir con este punto es que tanto ángeles de Dios, por ejemplo en Efesios 3:10, que dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el apóstol Pablo acá, en referencia a ángeles, menciona gobernantes y autoridades, significa que hay una organización, hay gobernantes de las regiones celestes, pero también lo hay para los ángeles caídos, para el diablo, en Efesios 6:12, que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Sin duda, Dios y también Satanás han organizado sus ángeles. Podemos, mediante la Escritura, determinar que hay gobernantes, que hay autoridades, como también hay ángeles que simplemente cumplen una función. Pero hay rangos en estos, como vamos a ver a continuación. Por supuesto que estamos viendo y enseñando y transmitiendo lo que la Escritura nos revela, que es muy poco respecto a lo que debe ser en la dimensión, ¿no? Rango de ángeles, el arcángel. Solamente se clasifica a Miguel como el arcángel. ¿Sí? Yo pensaba hasta cuando leía esto que Gabriel era arcángel también. Bueno, la Biblia no lo dice. Da a luz que solamente Miguel es arcángel. Solamente se clasifica a Miguel como el arcángel o ángel de alto rango. Aparece en Judas 9 y en 1 Tesalonicenses 4:16. Y acá agrego una nota. La Biblia no menciona arcángeles en ningún otro lugar. Y cuando Pablo dice que se oirá la voz del arcángel en el traslado de la iglesia, él no parece sentir la necesidad de nombrar ese arcángel, lo cual corrobora la conclusión de que solamente hay uno, Miguel. Bueno, Miguel aparece como el guardián de Israel, ¿sí? Doy todas las citas bíblicas en donde aparece. Él guía a los ejércitos angélicos del cielo contra Satanás y sus huestes, en Apocalipsis. En Judas 9, ya lo dijimos, aparece en la disputa por el cuerpo de Moisés, lo que decía el hermano. No tenía ningún poder en sí mismo para pronunciar un juicio sobre Satanás. Y que él como criatura, Miguel, aunque muy poderoso, tiene que depender del poder mayor de Dios. Esto está claro, ¿no? O sea, si bien Miguel, siendo el arcángel y quizás uno de los ángeles más poderosos, en su disputa con el cuerpo de Moisés en Judas 9, dice que no se animó a proferir maldición contra Satanás. ¿Se acuerdan cómo dice la palabra? El Señor te reprenda, le dice Miguel al diablo. El Señor te reprenda. Y era un ángel de los ángeles más importantes. Y cuánto más nosotros a veces pensamos que tenemos cierta autoridad para hacer o determinar ciertas cosas, siendo Miguel el ángel más importante, dijo, el Señor te reprenda. Esto es una enseñanza para cada uno de nosotros.
Seguimos. Principales príncipes. Bueno, acá aparece en Daniel 10:13, no lo vamos a buscar, pero simplemente Miguel mismo dice que envió uno de los principales príncipes para que ayuden a Daniel, para que le den un mensaje a Daniel, que se refiere a un grupo de ángeles superiores, enfatiza el hecho de que existen rangos entre los ángeles. De este grupo de principales príncipes, Miguel aparentemente es el principal porque es el arcángel. Líderes gubernamentales, bueno, voy a pasar esta sección porque ya un poco lo dijimos cuando leímos Efesios 3 y Efesios 6. Fíjense que habla de principados, autoridades, poderes y señoríos, potestades, todos los rangos que, si se quiere, la Escritura nos muestra acerca de esto, tanto de ángeles como de demonios. Tronos, dominios, principados, potestades. Bueno, punto C o D, los querubines. Los querubines constituyen otra orden de ángeles. Aparecen en Ezequiel 28, 14 y 16. ¿Sí? No lo vamos a buscar. Aparentemente, ellos funcionan como guardias de la santidad de Dios. Acuérdense de cuando Adán y Eva caen, Dios pone querubines en el huerto para cuidar el árbol de la vida, ¿sí? Y cuando manda a Moisés a hacer el tabernáculo en el lugar santísimo para cubrir el arca de Dios, ¿qué pone? Querubines. Al parecer, su función es guardar la santidad de Dios. El uso de querubines, bueno, acá lo acabo de decir. Ellos también llevaron el carro trono que vio Ezequiel en la visión. Y algunos también identifican a los 4 seres vivientes de Apocalipsis como querubines. Seguimos. Serafines. Todo lo que sabemos de este rango de seres angelicales se encuentra en Isaías 6:2-6, en la visión que dijimos hace un rato, ¿no? Había muerto el rey Usías y Isaías estaba muy desanimado, fue un rey muy importante de Israel, y el Señor le muestra una visión en la que ve un gran trono y al Señor, y dice que había serafines. Aparentemente los serafines eran una orden similar a los querubines. Ellos actuaban como los asistentes en el trono de Dios y agentes de limpieza. Acuérdense qué pasó en esa visión de Isaías, que hizo un serafín a Isaías. Con unas brasas, lo está diciendo un profesor, ¿sí? Tenemos que leer más la Biblia todos. Tenemos que Isaías 6 y ya saber de qué estamos hablando. Dice que aparece un ángel, un serafín, con un carbón encendido y toca los labios de Isaías. Y ahí Isaías puede hablar y dice que ahora es limpio mi pecado. Y su función parecería ser la de limpieza. Gabriel, ángeles particulares, ¿sí? Miguel ya se ha mencionado a causa de su alto rango. Gabriel también parece ser un ángel de alto rango, por supuesto. Aunque no se le clasifica como arcángel como a Miguel, su nombre significa héroe de Dios o Dios es mi fuerza. Y su función era llevar mensajes importantes a varios individuos. Lo hizo con Daniel, lo hizo con María, lo hizo con Zacarías, y así lo vemos en la Escritura. En el Targum arameo, agrego yo en el apunte, lo dice ahí, es el ángel al cual se le atribuye el hallazgo de los hermanos de José, el entierro de Moisés y la matanza de los ejércitos de Senaquerib. La Biblia no lo dice. ¿Qué eran los targumes arameos? Lo dijimos en la clase de la Escritura. Eran como transcripciones orales o comentarios orales que se hacían mientras se leía la Escritura, como en el libro de Esdras. Avanzamos. Ángeles con responsabilidades especiales. Algunos puntos vamos a saltar, ¿sí? Ciertos ángeles se designan de acuerdo a la función particular que llevan a cabo. Por ejemplo, Apocalipsis 14:18
un ángel que tiene poder sobre el fuego. En 16:5 el ángel de las aguas, el ángel del abismo. Un ángel ata a Satanás, ¿sí? Fíjense el poder que tienen los ángeles. Esto lo vamos a pasar. Los ángeles de las 7 iglesias. Simplemente lo voy a mencionar y no lo vamos a detener, porque yo considero que si bien se usa la palabra ángel, se está refiriendo a los ancianos de cada iglesia en el Apocalipsis, ¿sí? Cuando el Señor dice, escribe al ángel, le está diciendo, escribe al pastor, al anciano de esa iglesia. Y acá volvemos a lo que decíamos al principio, que la palabra ángel como mensajero podría bien traducirse, escribe al mensajero. Y ahí cito muchos pasajes, Marcos 1:2, Lucas 9:52, donde la palabra se usa también para personas. Así que tranquilamente un mensajero puede ser un ángel como una persona, ¿sí? No piensen como es algo elevado en todas las veces que se utiliza la palabra. Básica y esencialmente los ángeles buenos son siervos de Dios. Dios los manda para el servicio de ayuda. La palabra diaconía, diácono, servidor, mesero, ¿sí? A veces hablamos, y cuando digo diaconía, interpreto si bien hay gente nueva. A ver, ¿quién es nuevo y asiste hace poco? Y no tienen que saber, pero los que sí venimos hace mucho tenemos que estudiar la Biblia y saberlo, ¿sí? Diaconía, una palabra griega que significa servidor. Y al servir así, los ángeles funcionan como los mensajeros, sacerdotes, en el templo y en el universo de Dios. Bueno, ministerio de los ángeles. Con relación a Dios. El ministerio principal de los ángeles principalmente es adorar al Señor y alabarlo a Él. Y ahí doy pasajes. En Salmos ellos lo alaban, en Hebreos aparecen como que lo adoran, en Apocalipsis por supuesto. Ellos se regocijan en lo que el Señor hace, lo leyó Mati en Job 38:6. Ellos sirven a Dios, ellos se presentan delante de Él y ellos son instrumentos de los juicios de Dios, como vimos en el Antiguo Testamento, en el caso de David el censo y como lo vamos a ver en el Apocalipsis. Vimos lo que son respecto a Dios. Respecto a las nuevas épocas, los ángeles parecen estar más activos de lo común cuando Dios instituye una nueva época en el curso de la historia. Por ejemplo, ellos se unieron en alabanza cuando la tierra fue creada. Ellos participaron en dar ley mosaica. ¿Quieren buscar alguno? Gálatas 3:9, esto es importante. Dice, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, el Señor. Y fue ordenada por medio de ángeles. ¿Qué es la ley? La ley fue ordenada por medio de ángeles y lo dice también el pasaje que doy en Hebreos. Ellos estuvieron activos en el primer advenimiento de Cristo, muchísimo. Aparecen los ángeles todo el tiempo, no solo anunciando a María, no solo apareciéndose en sueños a José, aparecen a los pastores, ¿se acuerdan? Que se regocijan porque un rey ha nacido y van, encuentran al Señor y lo adoran los pastores. Estuvieron muy presentes en el tiempo que vino el Señor. Ellos estuvieron activos durante los primeros años de la iglesia, lo dijimos, y ellos tomarán parte en los eventos concernientes al segundo advenimiento de Cristo cuando Él venga a buscar a su iglesia. Con relación al ministerio de Cristo, dijimos con relación a Dios, con relación a las épocas y con relación al ministerio de Cristo. Bueno, esto ya igual lo venimos mencionando, ¿sí? En su nacimiento, Gabriel predijo su nacimiento, lo anunció, un ángel anunció su nacimiento a los pastores y entonces fue acompañado en alabanza por una multitud de otros ángeles en el cielo. Gloria a Dios en las alturas, ¿se acuerdan? Durante la vida del Señor, advertencia, un ángel advirtió a José y a María para que huyesen a Egipto a fin de escapar de la ira de Herodes.
dirección, un ángel dirigió a la familia para que regresasen a Israel después que murió Herodes. Ministración, ángeles le ministraron a él, al Señor, después de la tentación, lo mencionamos, y en su angustia en Getsemaní también, por supuesto. Defensa, él dijo que una legión de ángeles estaba listo para venir en su defensa si él los llamara, y también en su resurrección. Acuérdense, un ángel removió la piedra de la tumba, los ángeles lo anunciaron a las mujeres, a las personas que se acercaban a la tumba como Pedro, como Juan, y también en su segunda venida. Ahí. El rapto, la voz del arcángel se oirá en el traslado de la iglesia, y en la segunda venida ángeles lo acompañarán en su segunda venida. Bueno, en el juicio, ya lo dijimos, separarán el trigo de la cizaña. ¿Quiénes son esos ángeles? Que son los agentes de Dios. Sin duda sirven a Dios en todo lo que a Dios quiere, ¿sí? Obedecen a Dios en perfección. Vamos a pasar esto con relación a la iglesia. El ministerio básico de los ángeles con relación a la iglesia es ayudar a los creyentes. Hebreos 1:14. Lo voy a buscar rápidamente. ¿No son todos espíritus ministradores, referido a ángeles, enviados, o sea, enviados por el Señor, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, espíritus ministradores, pero su función básica es ayudar a la iglesia, ayudar a los creyentes. Y tienen ministerios específicos, por ejemplo, peticiones de oración. Ellos traen respuesta a las oraciones. A causa de tu petición yo he venido, le dicen a Daniel. Dice, tu oración fue oída porque vos sos muy amado. Me encanta eso, lo que le dice el ángel a Daniel. Vos sos muy amado en el cielo. Y también liberan a Pedro mientras la iglesia está orando por Pedro, es librado de la cárcel. Salvación, ellos ayudan en ganar a las personas para Cristo. Hechos 8:26. Si lo tiene, igual lo tengo acá. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel le dice a Felipe que vaya a determinado lugar porque ahí se encontraría con el etíope, le predicaría el evangelio y éste creería en el Señor. Participaron en la salvación del etíope y sin duda lo hacen en muchas otras ocasiones. Observación, ellos observan el orden, trabajo y sufrimiento cristiano, ánimo, ellos dan aliento en situaciones de peligro como la que vivimos con Pablo en el naufragio, y están presentes en la muerte. Ellos cuidan de los justos a la hora de morir. Cuando el Señor cuenta lo de Rico y Lázaro, dice que Lázaro es llevado por un ángel al seno de Abraham, ¿sí? No vamos a aclarar más que eso. Y yo agrego, a ver si lo puse acá. Si así lo hicieron durante el tiempo bíblico, no hay duda que Dios sigue utilizando a sus ángeles para asistirnos en todas estas áreas y más. Por supuesto, Dios no está obligado a usar ángeles. Él puede hacer todas estas cosas directamente, pero aparentemente escoge emplear el ministerio intermediario de los ángeles en muchas ocasiones. Sin embargo, el creyente reconoce que es el Señor quien hace estas cosas, ya sea directamente o por medio de ángeles. Y dimos el ejemplo de Pedro hace unos momentos. La gloria siempre es del Señor. Y termino con esta frase. La razón de su interés en nosotros, de los ángeles, puede derivarse del hecho de que, puesto que los ángeles no han experimentado la salvación, y nosotros sí, la única forma en que ellos pueden ver los efectos de la misma es por observar cómo se manifiesta en los seres humanos salvos. Hablando de la salvación, la Escritura dice que son cosas que anhelan mirar
los ángeles, la salvación, cómo Dios puede salvar a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, perdonarla, hacerla nacer de nuevo y hacer una nueva criatura que antes odiaba a Dios, rechazaba todo lo que es Dios y ahora ama la palabra, ama la Escritura y ama los caminos de Dios. Son cosas que anhelan mirar los ángeles. Ellos nunca lo han experimentado, nunca se redimieron, fueron creados en santidad, al menos los ángeles que son obedientes a Dios, y así lo serán para siempre. Somos, por cierto, un teatro en el cual el mundo, vayamos buscando 1 Corintios 4:9, el mundo, los hombres y los ángeles componen el auditorio. Hagamos una buena presentación, termino yo diciendo, para que ellos, tanto como para el Señor, delante del cual todas las cosas están desnudas y abiertas. Y quiero terminar con este versículo de 1 Corintios 4:9 que dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sin dudas, ellos están presentes en la vida, no solo en el mundo, sino más propiamente en la vida de la iglesia. De hecho, en referido a una enseñanza acerca de la mujer, dice que es a causa de los ángeles. Sin duda participan en el ministerio de la iglesia cuando no lo vemos. Y debemos, así como ellos lo hacen, que están viendo al Señor y están en santidad, nosotros procurar lo mismo, siendo que nos están observando, pero sobre todas las cosas nos observa el Señor, delante del cual todas las cosas están desnudas y abiertas, y a Él tenemos que dar cuenta. Oramos. Gracias, Señor, porque podemos, aún en imperfección, poder ver en tu palabra lo que tú quisiste revelarnos acerca de los ángeles. Hay muchas cosas más, pero escapan, Señor, muchas a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, pero sabemos que ellos te dan gloria a ti, te obedecen en perfección, y nosotros, Señor, habiendo visto tu bondad, tu amor, tu salvación, muchas veces no lo hacemos, muchas veces no te obedecemos, muchas veces no te damos la gloria, y ayúdanos a aprender a obedecerte, a honrarte, a darte la gloria, a alabarte como lo hacen estos seres de los cuales estudiamos hoy, y como a pesar de nuestras imperfecciones anhelamos también nosotros hacerlo y darte toda la gloria a ti. Gracias por estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén.